Hola, bienvenido. Uno de los problemas más estándar de la aplicación del cálculo integral a nivel preuniversitario y también en los primeros cursos universitarios es el cálculo de áreas de regiones limitadas por una curva o por varias curvas. Estos problemas son muy estándar en su resolución y no nos deben de suponer, en cuanto a lo que el proceso se refiere, ninguna dificultad. La dificultad de estos problemas reside en el cálculo de la primitiva. Dependiendo del tipo de función que delimite el área, pues la resolución del problema va a resultar más sencilla o más compleja. Pero el proceso de resolución es estándar y muy sencillo. Vamos a ilustrar el proceso en dos vídeos. Uno para el caso de el área delimitada por la curva de una función y el eje OX, y otra para el área de la región limitada por la curva de dos funciones. En este vídeo vamos a ver el caso de tener la región limitada por dos funciones. Este caso se podría resolver de forma análoga al caso de tener una sola curva, porque cuando yo tengo dos curvas, lo que podría hacer sería calcular el área limitada por una de ellas y el eje de la X, y el área limitada por la otra y el eje de la X, y restar. Sin embargo, pues esto se puede generalizar en un proceso más sencillo. Aquí conviene siempre, para saber en qué situación estamos, tener un esbozo de la gráfica o ver más o menos cómo se comportan las funciones. Esta función y igual x sabemos que es la bisectriz del primer cuadrante, y esto es la parábola que pasa por el punto 0, 0 y por el punto 1, 1, que hace así. Entonces, cuando nosotros nos hablan del intervalo 0, 2, lo que nos están pidiendo sería este área y el área que quede por aquí hasta esta recta vertical. En este sentido, yo lo único que tengo que hacer en el primer paso sería igualar las funciones y encontrar los puntos de corte donde se cortan las funciones, porque aquí va a pasar algo parecido a lo que pasa en el caso de tener una sola curva. Si nosotros restamos la que va por encima menos la que va por debajo, tenemos un resultado positivo, pero si restamos la que va por debajo menos la que va por encima, tenemos un resultado negativo. Por lo tanto, en global se estarían anulando un valor a otro, y eso no lo queremos. Por lo tanto, vamos a calcular los puntos donde las funciones se intercambian. Entonces, eso se hace igualando a las funciones. Igualamos x igual x cuadrado, eso va a ser x cuadrado menos x igual 0, sacamos x factor común, por lo tanto, o x0 o x1, que ya sabíamos que era este punto y este punto. El punto 2 es muy parecido al de una curva, es exactamente igual. Dentro de nuestro límite de integración preestablecido, introducimos los puntos donde las curvas se igualen, en este caso el 1, el 0 no aporta nada, y esto nos marca los límites de integración. Es decir, en el paso 3 definimos nuestro área como la integral entre 0 y 1 de la diferencia de las funciones, f de x menos g de x, diferencial de x en valor absoluto, más la integral entre 1 y 2 de la diferencia de las funciones en valor absoluto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues nosotros aquí, esto lo podemos llamar h, si queremos. Y entonces tendríamos la primitiva evaluada en el 1 menos la primitiva evaluada en el 0, más la primitiva evaluada en el 2 menos la primitiva evaluada en el 1. Esto no es más que la regla de Barrow. Tendríamos, por lo tanto, que calcular la primitiva de esa diferencia. Esto lo podemos hacer aparte. H de x sería la integral de x menos x cuadrado diferencial de x, que es realmente sencillo. X cuadrado partido 2 menos x cubo partido 3. Sustituiríamos los límites, que eran el 0, el 1 y el 2. H de 0, 0. H de 1 es 1 medio menos 1 tercio, 1 sexto. Y h de 2, 2 por 2, 4, entre 2, 2, 2 por 2, 4 por 2, 8, partido 3, 3 por 2, 6, menos 8 son menos 2 tercios. Ya tenemos aquí los valores para sustituir, entonces tenemos h de 1, 1 sexto, menos 0, más h de 2 sería menos 2 tercios, menos h de 1, 1 sexto. Entonces, con la calculadora podremos hacer menos 2 partido 3, menos 2 dividido 3, menos 1 dividido 6, nos sale menos 5 sextos. Una vez que tenemos esto, el valor absoluto lo pone en positivo. Por lo tanto sería 5 dividido 6 más 1 dividido 6. Obviamente sale una unidad cuadrada.
y tendríamos el ejercicio resuelto. Si a nosotros aquí, igual que pasaba en el caso de tener una sola curva, no nos dan unos límites predefinidos, entonces aquí tendríamos todo el dominio y lo único que tendríamos que hacer en ese caso sería ponernos los puntos que nos hayan salido al igualar las funciones y solo tendríamos una integral, la integral entre 0 y 1. Si nos dijeran el área limitada por estas dos curvas, se estarían refiriendo solo a esto de aquí y sería la integral en el intervalo 0, 1 en el apartado 3. Por lo tanto, saldría un sexto. Esto no lo vamos a hacer porque es análogo a lo que os contaba en el otro vídeo de una sola curva. Entonces ya habéis visto que esto es realmente sencillo y lo que os digo siempre, si os ha quedado alguna duda en el proceso o si tenéis algún caso, es verdad que he usado funciones muy sencillas porque lo que nos interesa es aprender el proceso y esto puede pasar con cualquier tipo de función y como digo la dificultad va a ser poder calcular la primitiva. Si os encontráis con algún problema en concreto que os atrancáis, pues lo escribís en los comentarios, os conectáis en los directos que yo os lo resuelvo.